Sí, Humberto, y le damos entonces la bienvenida y los buenos días al profesor Arturo Borges, director del ISEB, Instituto de Seguridad Vial, que hoy nos propone hablar de la importancia y la influencia que tiene la velocidad en los siniestros de tránsito. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lorena. Buen día, ¿cómo estás? Arturo, muchas veces cuando damos la noticia de algún siniestro decimos el conductor perdió el dominio del vehículo y se están estudiando las causas, ¿no? Muchas veces estamos hablando de situaciones de exceso de velocidad. Sí, exactamente. Y hay una confusión en ese sentido. Como la gente escucha, perdió el dominio del vehículo y se produjo tal siniestro de tránsito, parecería ser que responder eso es un atenuante para la culpa o la responsabilidad. Y estamos lejos de eso, porque la pérdida de dominio del volante muchas veces se produce por un elemento voluntario, porque la actuación del individuo, la velocidad y la fuerza que le puso al vehículo en ese momento hizo que perdiera el control. Pero esa pérdida de control a veces no es estimada por el conductor en función de que toma como parámetro para su velocidad los carteles que tenemos normativos. Y eso es un error, no es lo mismo la velocidad normativa, la velocidad lícita que inadecuada. Y aunque nosotros podamos venir dentro de lo que marcan los carteles, a lo mejor la velocidad es ilícita. Y esto es uno de los elementos que queremos hoy en la columna de hoy tratar de exponer, de reflexionar. Qué interesante. Depende de otras condiciones, no solamente respetar, por ejemplo, la velocidad máxima que hay en los carteles indicadores. No, de eso se trata, hay que respetar, porque esos carteles que son normativos lo puso un ingeniero en función de decir, bueno, en este tramo, tomando muchas variables, hasta esta velocidad la conducción es segura. Pero no es lo mismo la velocidad normativa que la velocidad ilícita, ¿verdad? O la velocidad segura. Entonces nosotros tenemos que en la ciudad la velocidad máxima permitida es por ley o normativa es 45 kilómetros por hora. Hay excepciones que son 60 o 75, pero lo común es esto. ¿Tiene que estar señalizado este cartel? No, porque es ley. Es decir, que todos los conductores entramos en una zona que no conocemos, urbana, la máxima es 45 kilómetros por hora. Pero esto es una referencia. Es decir, que dentro de estos valores nosotros sabemos que podemos conducir seguro. Pero ¿de dónde saca el conductor la información para saber si su velocidad dentro de estos valores es lícita? En función del entorno, porque a lo mejor estamos rodeados de vehículos y tampoco podemos venir ni a 45 kilómetros por hora. Hay otras velocidades marcadas, sobre todo donde vemos que parecería ser que en este mundo postmoderno la vida está un poco desvalorizada, y es en la carretera. Sí. Vemos que el comportamiento humano dentro de las rutas excede lo que realmente desea. Sí, como hay tramos largos donde no hay controles, a veces nos encontramos con poco tránsito y siempre hay un apuro. Exacto. Sucede que no se respetan los límites marcados, ¿no? Claro, y entonces el conductor ve 90 kilómetros por hora, lo compara con 50 kilómetros que marca 40 y dice, ¿para qué tengo 90? Y los conductores no entienden que cuando hay un 90 marcado también refiere a una zona donde el ingeniero tomó variables que la conducción hasta esos límites es seguro. Pero ¿cómo toma este valor el ingeniero? En condiciones óptimas. No en condiciones adversas. Si se modifica el entorno, lluvia, noche o niebla, estos valores no tienen nada que ver, ni siquiera jurídicamente. Por lo tanto, yo puedo venir dentro de los valores marcados allí y en ese entorno en el que voy circulando, mi velocidad es imprudente. Y esto es uno de los elementos. Tenemos otra excepción en los casos de 90 kilómetros por hora, que son de 110 para los autos, pero no para los ómnibus. Aunque vemos a veces también que ómnibus interdepartamentales superan los 100 kilómetros por hora y la historia se complica. Para el ómnibus es 90, el cartel de excepción de 110 es solamente para el automovilista. Y esto es un elemento. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la velocidad y superamos estos valores? Bueno, ya ahí se complican situaciones, por ejemplo, de la visión. El ángulo de visión se va cerrando y a medida que aumentamos la velocidad, la toma de decisiones se hace más compleja. Desde 65 kilómetros por hora hasta, en este caso que vimos, 130. Entre los 70 y los 80 kilómetros por hora, podríamos decir que el conductor está dentro de un estado psicofísico cómodo, es decir, que puede resolver las situaciones. Pero cuando pasamos los 100 kilómetros por hora, ahí ya dependemos de otras cosas. Dependemos de su estado psicofísico, dependemos del vehículo, del entorno, de variables, de la experiencia, del entrenamiento, de la edad. Entonces ya entran otras variables que hacen mucho más compleja la situación. Si uno supera
determinadas velocidades, puede llegar al preámbulo más temido, que es la pérdida del control o de dominio del vehículo, que jurídicamente es obligatorio. Y esa pérdida de dominio puede ser que ese preámbulo temido del desastre logre o se llegue a eso por elementos que uno quizás, como decíamos al principio, esto no lo deseamos. Nunca. Pero quizás que la conducta que adoptamos en ese momento hace que lleguemos a ese control cero que se dice, donde ya no manejamos. El vehículo se conduce en función de la inercia que trae. Y esto es lo que queremos evitar. ¿Pero de quién depende? ¿Del vehículo? Depende de la voluntad de uno. Los tomadores de decisiones que somos nosotros los conductores. ¿Qué influencia tiene la velocidad en los siniestros de tránsito que se dan en nuestro país? Es decir, ¿cuántos de los siniestros que se dan están vinculados a excesos de velocidad? Y te diría que por las causas que nosotros vemos estamos arriba del 90%. Claro que la velocidad chica, mínima, no podemos decir que siempre la velocidad es el elemento decisor. Sí sabemos que la velocidad combinada con otros factores, como distracción, como agua, alcohol o lo que sea, pasa a ser un elemento muy importante. ¿Cuáles son los factores de control cero que nosotros identificamos? Bueno, tenemos primero factores voluntarios, inmediatos, que son aquellos que pertenecen a la imprudencia, forman parte de la negligencia de un conductor, de ir a velocidades que ya no puede controlar el vehículo. Esto, factores de pérdida voluntarios, negligencia, imprudencia, impericia, obligación de las leyes y reglamentos. Esto es un elemento. La segunda causa o factor es el factor voluntario, la pérdida inmediato, que es el mantenimiento vehicular. Quizás las cubiertas en mal estado, los frenos en mal estado o a lo mejor el propio individuo. Estos dos elementos... Exigimos todo mucho más al ir a una velocidad superior a la prevista. Obviamente. Y esto tiene una misma responsabilidad civil y penal, porque esto es un elemento voluntario. Pero hay un tercer factor que sí podemos decir que puede ser un hecho fortuito o causa de fuerza mayor, cuando hay a lo mejor aceite sobre la vía, animales sueltos, como hace 48 o 72 horas tuvimos un caso que un animal provoca un accidente en cadena donde tenemos un fallecimiento, o a veces el encandilamiento. Pero esto evidentemente tiene que ver también mucho con aquello que es la voluntad del sujeto de ir. Entonces, una cosa es velocidad excesiva. ¿Qué es velocidad excesiva? Por encima de los valores que acabamos de ver. ¿Hay tolerancia sobre esos valores? No existe. Hay una tolerancia que, por ejemplo, en el caso de Montevideo, te dan en los radares que están fijos 10 kilómetros de más, pero si pasás a 74, a 74 en la zona de 60 y la multa es por 74, te cobran por 14 kilómetros pasados de los 60. Quiere decir que la velocidad, la tolerancia jurídica no existe. Y esto hay que saberlo controlar. Por otro lado, tendríamos que decir que también tienen vigencia horaria, porque de la manera que vemos que actúa el Ministerio Público, no es lo mismo la velocidad tomada en condiciones óptimas, que así lo tomó el ingeniero que demarcó la normativa, a que en la noche, por ejemplo, que es una condición adversa. Y en esto último ahora la historia se está acortando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos referencias que en los autos de alta gama ya el comportamiento del conductor está quedando registrado en la computadora del vehículo. Y te digo que dentro de poco vamos a tener una caja negra, al igual que en los aviones, por lo tanto el comportamiento del conductor, el exceso de velocidad, la dirección de las ruedas, cuándo detuvo, cuándo frenó y el error de las ayudas a la conducción por los sensores va a quedar registrado. O sea que hasta jurídicamente los tiempos vienen cambiando y ahí se va a tener que empezar a regular, bueno, ¿qué sucede cuando podemos ir a una computadora que manifiesta un comportamiento inadecuado por parte del conductor? Sí, es para seguir hablando largo y tendido porque también los autos nuevos rápidamente llegamos a velocidades altas con mucha facilidad y casi sin notarlo en los ruidos del motor y puede ser también una invitación a ir más rápido. También la necesidad que tenemos, ¿no?, de ese factor punitivo, porque en Montevideo se probó cómo bajó la siniestralidad después que se instaló, ¿no?, el sistema de fiscalización electrónica. Todo esto lo vamos a hablar más adelante. Sí, con todo gusto, Lorena. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges.